Volviendo a Betel, la lucha de décadas. Una meditación en los peligros de pajarear en vez de ir a la casa de Dios. El libro de Génesis nos puede presentar un lindo desafío, ¿no es cierto? Hay historias, detalles importantes, relatos, eventos, etc. Pero en medio del diluvio de detalles muchas veces pasamos por alto lo medular, que son lecciones que también nos confrontan hasta el día de hoy en cuanto a nuestra vida, nuestra experiencia y especialmente de ir conociéndole a Dios aún más. Vamos a dirigirnos al Señor en oración, por favor. Bendito Padre, en esta mañana pedimos, Señor, que nos permitas, que nos ayudes a escuchar tu palabra, por sobre todo. Obviamente, Señor, como escuchamos recién, que tu palabra es inspirada, es tu palabra que es la autoridad, no es la mía, es la tuya. Y por lo tanto, Señor, pedimos que tú grabes en nuestro corazón lo que tú has escrito aquí en tu palabra y también lo importante en cuanto a cómo se aplica a nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra para la gloria de Cristo. Y pedimos, Señor, que nos permitas también abrir nuestro corazón, nuestro oído, a recibir tu preciosa palabra para glorificarte y honrarte. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuál es tu patrón de la vida? ¿O en la vida? ¿Qué es lo que manda en tu vida? ¿Qué es lo que te guía en la vida? ¿Qué es lo que impulsa tus decisiones? ¿Qué es lo que realmente te guía en cuanto a decir, afirmo esto o lo rechazo? Afirmo esto o lo rechazo. ¿Cuál sería ese patrón de tu vida o en tu vida? No me digas que es la patrona, no me digas que es el patrón de la casa, cosas por el estilo. Estamos hablando de qué es lo que manda en tu vida en cuanto a la base, los cimientos, el fundamento, la autoridad final en tu vida. Recuerda lo que hemos visto en el caso de Jacob, que había vivido muchas cosas. Dios le había hablado una y otra vez. Dios le había prometido cosas una y otra vez. Y de repente vemos la vida de Jacob como Fantasylandia. Unas cuantas veces arriba, muchas veces abajo, a veces en el medio, sabían ni chicha ni limonada. ¿En qué está andando Jacob? ¿Cuál era el patrón de su vida? Y tenemos que hacer la pregunta para nosotros. ¿Es tu patrón el vivir por la fe, según la promesa de Dios, o vivir por la vista de los sentimientos, de lo que me parece en el momento, quizás tratando de seguir lo social, lo político, lo económico? Quiero avanzar en lo social. Quiero avanzar en lo político. Más estatus, más rango, más autoridad, más poder, más éxito, o incluso en lo económico. Que me vaya bien en todo nomás. Que no tenga ninguna dificultad. Es una decisión que muchas veces requiere un proceso medio largo en nuestras vidas, ¿o no? Y quiero, junto a eso, hacerle la pregunta, ¿en qué momento llegaste a conocer al Señor como tu Salvador? ¿Te acuerdas de ese momento? Probablemente también en la caminata, en el tiempo, fueron momentos en que Dios te confrontó una vez más. Yo te compré. Yo te llamé. Yo comencé una obra en tu vida. Y de repente sentimos, Dios me ha llamado y no lo estoy siguiendo. O lo estoy siguiendo de lejos. O lo estoy siguiendo pero superficialmente. Como fue el caso de Jacob, ¿cuántas veces y cuántos años? La estructura del libro de Génesis, que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora en Génesis 35, ¿se acuerdan algo de la estructura de lo que parte las secciones cuando se pasa de una sección a otra sección? Tiene que ver con las genealogías. Estas son las generaciones, como hemos visto. Bueno, estamos terminando aquí en capítulo 35, esta última parte que es, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, que corre desde capítulo 25, 19 hasta finales de capítulo 35. En otras palabras, la historia de la familia de Isaac, que realmente se enfoca más que en Isaac, en Jacob.
ni siquiera su gemelo Esaú, sino Jacob. 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 Y por lo tanto vamos a estar recordando, esto es el tramo que comenzó con casi la muerte de Abraham. Ya vamos a enfocarnos en Isaac, pero esto es la historia de Isaac y su familia, que realmente sigue de cerca Jacob, sus hijos y todo el drama que hubo también en el caso. Y por lo tanto, importante es simplemente recordar eso en este momento. Dios dijo a Jacob, capítulo 35, versículo 1, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Obviamente eso es una referencia a capítulos anteriores, básicamente capítulo 28, cuando Dios le dijo a Jacob, y también la mamá dijo a Jacob, mira Jacob, tu hermano te quiere eliminar, Esaú. ¿Por qué? Porque le engañaste, porque le quitaste no solamente la herencia, la primogenitura, pero también la bendición cuando engañaste al papá. Y por lo tanto el hermano te quiere liquidar. Por lo tanto, hijo, arráncate a Padán Aram, a los familiares, y busca ahí una esposa y deja que esto pase. Pero Dios le dice a Jacob, ahora después de cuánto tiempo que vamos a ver, y después que incluso las experiencias en diferentes momentos, estando en la tierra de Labán, su suegro, y todo lo que le pasó durante esos años, y después de vuelta en la tierra de promesa, lo que escuchamos la semana pasada, o hace 2 semanas, perdón. Génesis 34, Siquem. ¿Qué pasó en Siquem? Tragedia, terrible. Entonces recordamos que en este momento, desde finales de capítulo 34 hasta comienzos de 35, Dios le dice a Jacob, vete, levántate y sube a Betel, que es ir desde Siquem hasta Betel, aproximadamente 40 kilómetros que tiene que viajar hacia el sur para realmente ir a un lugar donde Dios ya le había hablado antes. Jacob conoció a Betel. Él sabía del lugar, pero parece que se había olvidado de la importancia de lo que Dios le había dicho en ese lugar. Repasemos un poco, porque podríamos hacer la pregunta, ¿por qué es Betel? ¿Por qué es que Dios le dice, Jacob, vuélvete a Betel? ¿Es importante el lugar de Betel? Ahora, uno podría decir, bueno, estratégicamente, geográficamente, parece que Betel, ¿cuál sería la importancia? La importancia tiene que ver con lo que Dios dijo, más que simplemente ya, Betel es un lugar en mucha altura. Betel es un lugar con 2 colinas. Betel es un lugar... Dios no estaba hablando de que el lugar geográfico tenía algo mágico ni especial. Era porque Betel fue el lugar donde Dios le habló ya. Y tiene más que ver con la promesa que Dios le hizo en ese momento. Pero parece que muchas veces, como eso fue tantos capítulos atrás, tantas décadas atrás en la vida de Jacob, Jacob también perdió un poco la vista de por qué era tan importante Betel en cuanto a lo que Dios ya había dicho y hecho desde ese lugar. Recordemos en primer lugar, Génesis 26 al 27, cuando básicamente Jacob y Esaú y todo lo que fue su crecimiento, su juventud y luego el momento en que Jacob comienza a mostrar, manifestar su carácter. Suplantador, luchador, el que siempre busca la ventaja. De alguna forma yo voy a salir ganando. Contra Labán, contra su hermano, contra muchas personas, Jacob salió, siempre buscó, encontró la ventaja. Recordemos también lo que dice especialmente a finales de Génesis 26, versículo 34, que Esaú tenía por esa altura de Génesis 26, 34, Esaú tenía 40 años. ¿Y eso significa que su gemelo? También, obvio. Cuando se trata de matemáticas, sí, estamos bien.
cuando ya hay más cifras o multiplicación o todo, ahí tenemos más problemas. Génesis 28 es el momento cuando Jacob ya recibe mandato de parte de Dios, vete a Betel. O mejor dicho, cuando él estaba en camino hacia el norte, hacia Harán, él pasa la primera noche ahí y Dios le muestra tanto en sueño, pero también en visión, y Dios le habla en ese momento, estando en Betel. Jacob se despierta y dice, esto no es nada más que Betel, casa de Dios, Betel, casa de Dios. Y entendemos posiblemente, probablemente, como algunos dicen, Jacob habría tenido posiblemente 60 años, según lo que dicen algunos comentarios. Pasó ya un tiempo porque su papá ya es mayor de edad. Su papá ya tiene dificultad en cuanto a la vista y eso nos hace pensar, habría ya pasado un tiempo cuando Jacob está en Betel. Luego Génesis 29 al 32, todo lo que fue el tiempo estando en Harán, que encontramos también, la Biblia nos dice que pasaron 20 años que Jacob estuvo ahí consiguiendo esposas, hijos y todo el tema, haciéndose rico en cuanto a la multiplicación de animales y todo el tema, pero también mucho conflicto con su suegro, con los familiares, a pesar de todo lo que fue prosperado en un sentido, pero esos fueron un tiempo de 20 años y al final, capítulo 32, cuando está casi volviendo, se acuerda del campamento del Señor, la lucha con el ángel y cosas por el estilo. Al final, Dios le dice, Jacob, yo soy el Dios de Betel. Cuando él estaba en Harán todavía. Jacob, yo soy el Dios de Betel. Eso lo vemos especialmente en capítulo 32, 31, 32, cuando Jacob, capítulo 31, versículo 13, si lo tienen ahí en su Biblia, Génesis 31, 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Después de 20 años, cuando Jacob dijo, Dios, si tú me bendices, Dios, si tú me prosperas, Dios, si tú haces todo esto, yo te prometo que voy a darte el diezmo de todo lo que tengo, aquí en este mismo lugar. Pasó el tiempo, pasaron los años y no pasó nada. Y no pasó nada. Recuerden también lo que pasó en Génesis 34. Siquem, cerca de la ciudad, observando, y la hija que se fue a la ciudad a conocer las hijas de Siquem, las hijas de la ciudad, el lugar de la tierra, y obviamente tenemos un creyente que está como creyente superficial, luchando en cuanto a definir quién es, cómo va a vivir. Dios le había prometido, pero ahí Jacob y sus hijos muy metidos en lo que es la vida ciudadana, la vida mundana y obviamente también sufriendo las consecuencias. Porque querían ver cómo es la vida más cerca de la ciudad en vez de decir qué nos ha dicho Dios en cuanto a lo que quiere hacer en nuestra familia. Génesis 35 también. Deben ir al oculista si no pueden ver el cuadro clarito, nítido ahí. Una sugerencia. Génesis 35, Dios le dice ahora, y fíjense lo que podríamos mencionar ya por la altura al final de Génesis 35, sacando la cuenta, si el papá tiene 180 años, Jacob tenía 120 años. ¿Por qué? Porque Isaac tenía 60 años cuando los dos gemelos nacieron. Y uno va buscando las cifras, las citas bíblicas para encontrar Jacob 120 años. Aquí, hermanos, fíjense en cuanto a cuánto tiempo habría pasado cuando Dios le dijo, Génesis 28, yo soy el Dios de Betel, te he prometido lo que fue el pacto abrámico. Te voy a dar tierra, descendencia y bendición. Génesis 32, 31, 32, Dios le habla de nuevo a Jacob. Yo soy el Dios de Betel. Vuelve a la tierra que te prometí a ti, a tu padre y a Abraham. 20 años.
Jacob no volvió al lugar. Siquem, ¿cuántos años estando en Siquem? Ya pasó tiempo, fácilmente 10, 15 años. Cuando recién Jacob tiene 120 años, Dios les dice, vuélvete a Betel. ¿Cuántos años? ¿Cuántas décadas? Jacob había dicho, el voto, Señor, que yo voy a hacer a ti, si es que tú cumplas con todas estas condiciones cuando yo estoy en Harán. Si me das de ropa, si me proteges, si me multiplicas, si me traes de vuelta, entonces recién tú vas a ser mi Dios y te voy a hacer un voto. Pasaron décadas, experiencias, y como que Jacob dice, Dios, tú eres mi Dios, de los labios hacia afuera. Pregunta, ¿qué busca el Señor de nosotros? ¿Vida transformada? ¿Cambio? ¿Honestidad? ¿Sumisión? Pero fíjense, nunca en la Biblia vemos que es simplemente desde los labios hacia afuera. El arrepentimiento genuino que busca el Señor siempre es palabra, actitud, acción, es la totalidad de nuestro ser. La totalidad. Estamos todos igual en esto, queridos. Todos preferimos decir, Señor, ahora voy a cambiar. Ahora sí te quiero honrar. Desde los labios hacia afuera. Y el Señor mira al corazón y el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Y Él dice, escucho las palabras, pero desconozco el corazón. Y estamos juntos en esto. Por eso como iglesia, como hermanos, como familia, necesitamos apoyarnos porque todos luchamos con esto. Señor, ahora te voy a seguir. Te prometo, te juro, hago votos. Consagro el auto, la casa, los arbolitos, los perritos, lo que sea. Pero casi siempre es de la boca hacia afuera. Y el Señor observando la vida. ¿Cuándo va a cambiar la vida? ¿Cuándo va a cambiar la actitud? ¿Cuándo vas a enderezar esto y lo otro? Años y años en cuanto a cosas que pasaron. La pregunta, ¿cuánto tiempo ha estado el Señor llamándote a ti, indicando que debes obedecerle? Y a lo mejor volvemos a pensar, en tal año el Señor me llamó a conocerle y ser su hijo y caminar junto a Él. Y después de las décadas y las décadas, como que sí, Él es mi Dios medio lejano. Sí, le conozco, pero mi vida está más metido en el mundo. Sí, le honro, pero es como el chapulín colorado. Sí, le sigo. Sí, lo vamos a pelear. Sí, la victoria. ¿Es momento para examinar en nuestro corazón en cuanto a pecado no arrepentido? ¿Qué puede haber? ¿Se acuerdan Hebreos capítulo 12? Despojándose del pecado y todo lo que nos hace tropezar, lo que nos dificulta la vida en cuanto a seguirle a Cristo, mirando al autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que despojar esa mochila de cosas que nos pesa, que nos hace más difícil nuestro caminar con el Señor. Fracaso espiritual. ¿Quién no ha fracasado? Pero necesitamos recordar la fidelidad del Señor, el Dios de Betel, que dice, yo soy el Dios de perdón. Yo soy el Dios que nunca ha terminado de trabajar en tu vida y de obrar y velar y proteger y proveer. Daño a otros que hemos hecho. Y quizás nunca hemos sido consecuentes en cuanto a decir, perdóname. Y reparar ese daño. Lo mío, no lo del Señor en cuanto a nuestras vidas. Lo externo, la fachada. Jacob vivió todo eso. Todo eso. ¿Cuánto tiempo ha estado el Señor llamándote, indicando que debes obedecerle? Podríamos pensar incluso en cuanto a lo que son las relaciones románticas. Nunca es la voluntad del Señor que un creyente tenga relación con inconversos. Nunca. No, pero voy a ser como Sansón y Dalila esta vez.
absolutamente en contra de la voluntad y la bendición del Señor. Absolutamente. Hay principios sólidos siempre de las Escrituras en cuanto cuando Dina y otros estaban hojeando los cananeos, las hijas paganas de la tierra con sus dioses falsos. No, pero mi novio me va a dejar que yo vaya a la iglesia y también que yo lleve los chicos a la iglesia. De nuevo estamos hablando quién es Dios, el Dios verdadero y lo que Él manda. Vemos aquí en capítulo 35, no solamente que Dios le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar de Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Vemos recién en versículo 2 en adelante, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Fíjense, el arrepentimiento no es simplemente ya Dios voy a dejar de tener otros dioses. Tenían que despojarse y limpiar sus vidas, incluso cambiar su vestimenta. Es decir, había acción que acompañaba la actitud y las palabras. Nunca fue simplemente, ya Dios, tú eres el único, pero ahí en la casa, en el estante, lleno de dioses falsos. Dios, tú eres el único Dios. ¿Y qué está detrás? Todo lo mundano. ¿Jacob sabía de estos dioses? ¿Cuántas décadas entre Betel la primera vez y ahora Génesis 35 y Jacob sabe de dioses falsos que Raquel robó de su padre cuando se arrancaban de Labán? Y él dijo, no sé, Labán, ¿de qué? Perdón, yo estoy con las cosas de las mujeres, ahora no me puedo levantar. Y tenía los ídolos escondidos ahí debajo. ¿Qué dijo Jacob en cuanto a tener dioses falsos? Cuando los hijos de Jacob estaban más metidos en el mundo, incluso de repente ojeando a la pagana, y Jacob, ¿se acuerdan lo que Dios le dijo a Abraham? Vayan a Génesis 18. Génesis 18, versículo 19. Partiendo desde el versículo 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser a Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios dijo, le voy a mandar a Abraham y Abraham va a encargarse de ordenar su casa, su familia y decir a sus hijos, caminemos a la luz del Señor en sus sendas. Y Jacob tiene dioses falsos y a lo mejor no son los suyos, pero son de sus esposas, de sus hijos. Y él les dice, Dios nos está llamando, tenemos que hacernos presentables para ir a Betel. Versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de la angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. No dice cuántos, pero dice todos los que tenían. Ahí se lo dieron a Jacob. Y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces tenemos que, obviamente, una vez más, darnos cuenta, en la casa de Jacob habían cosas que obviamente Dios detestaba y Dios no permitía. Dios dijo, eso no, yo soy el Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra y de la humanidad. Yo soy el Dios de bendición, yo soy el Dios de verdad, yo soy el Dios que hace resultar cosas en tu vida que no son simplemente del corto plano. Pero habían ídolos en su casa. Habían cosas falsas en su vida.
Pregunta, hermanos, ¿qué falsedad hay en nuestras vidas? Bueno, voy a la iglesia. Algo es algo, ¿no? Amén. Estamos muy agradecidos que estén acá, la verdad. La iglesia no es la iglesia sin ustedes. Pero siempre el Señor dice, más que simplemente ver que asistan 3 veces al mes, busco el corazón. ¿Qué falsedad hay en nuestras vidas? Donde decimos, Señor, tú eres nuestro Dios, pero a la espalda relaciones que no honren al Señor, actitudes que no honren al Señor, cosas donde tú y yo sabemos profundamente, Señor, aquí en el closet, entre nos, nadie más sabe. Y Dios dice, eso hay que sepultar debajo del árbol. Ya es un momento de decir, Señor, estamos hastiados de esconder cosas. Porque eso siempre está en el corazón del ser humano, esconder algo. Somos re buenos en hacerlo. Y Dios, el Dios de Betel, dice, ven a mí, despójense de eso. Podríamos hacer la pregunta también en cuanto a los maridos, los varones. Jacob hizo la vista gorda, sus hijos, sus esposas tenían muchas cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Y Jacob? Con tal que Dios me bendiga, estamos bien. Varones, la palabra de Dios siempre nos llega a nosotros primero en cuanto a ordenar nuestras casas, el matrimonio, para honrar al Señor. Parte desde ahí. Y si nosotros estamos mal en el corazón, obviamente todos los demás viene también como el tren de mala onda. Dios dijo, yo soy el Dios de Betel. ¿Y por qué es tan importante recordar esto de Betel? Fíjense lo que encontramos en Génesis 28, versículos 13 al 15. Génesis 28, 13 al 15. Y aquí Jehová estaba en lo alto y de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Tu simiente que es singular. El Señor Jesucristo, el Salvador de toda la humanidad. Jacob, tú no eres el padre de bendición, sino es por un simiente que vendrá un día. Jacob, tu vida, tu testimonio no es de mucha bendición cuando tienes un pie más en el mundo que ambos pies en la promesa del Señor y en cercanía y obediencia. Vemos también en versículo 15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué es lo que Dios le prometió a Jacob ahí en Betel la primera vez? Tierra, descendencia y bendición. Y además le dijo ahí en versículo 15, yo estoy contigo, te voy a proteger, te voy a suplir todo lo necesario. Pero fíjense la última frase ahí en versículo 15, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Cuán importante es la promesa de Dios cuando Dios dice, no voy a dejar de perfeccionar mi promesa, mi voluntad y mi obra. La gloria del Señor, el plan del Señor. Yo no te voy a dejar. ¿Qué en cuanto a nosotros? Como Jacob. Sí, te amo. Sí, te sigo. ¿Cuántas décadas con cosas ocultas ahí? Señor, con tal que me bendigas con prosperidad económica, con salud, con cuántas otras cosas, podemos hacer la vista gorda a las cosas que van en tu contra. No oramos así. Señor, prospéreme en el trabajo. Señor, guarda mi salud.
Pero ¿qué en cuanto a decir, Señor, purifica mi vida? Señor, límpiame. Señor, hazme más honesto, más sumiso, más encantado con el Señor Jesucristo. Pero oramos por la prosperidad. Señor, pura salud, puro éxito, en todo, pura promociones en la vida. Y lo interesante, cuando nos va mal y estamos luchando, ¿cómo aumentan las oraciones? ¿Cómo aumenta que busquemos al Señor cuando estamos día tras día? Parece que tenemos que vivir por la fe. Pero cuando nos va súper, mira lo que he hecho. Gracias, Señor. Quizás el Señor quiere aumentar nuestra fe y también nuestra obediencia en Él. Y vemos, fíjense, no solamente lo que dijo ahí en Génesis 28, fíjense ahora lo que Dios le va a repetir en Génesis 35, versículos 10 al 12. Y necesitamos mencionar ahí, especialmente ahí en versículo 9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando ellos ya sepultaron sus dioses falsos, escondieron todo lo que estaba indebido en su vida. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Dios le bendijo. Versículo 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Puedo hacer todo con mi poder para lograr mi promesa. Fíjense lo que Dios dice acá. Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue el Dios del lugar en donde había hablado con él. De nuevo Dios está reiterando bendición en primer lugar. Luego descendencia y tierra. Y esto tiene que ver con el pacto abrámico. Hoy en día vivimos en medio del conflicto de los siglos en cuanto a Israel y los palestinos, Israel e Irán, Israel y todos sus vecinos y todos sus enemigos. Incluso llama la atención cuántos creyentes hoy en día no pueden creer que Israel, ellos no tienen ningún derecho a nada. Y son los villanos de la película, siempre. Y uno escucha, ¿y qué me dice la promesa de Dios? Claro, yo sé que no es tan simple. Y todos van a decir, no, pero hay detalles. Pero los descendientes de Jacob, los judíos hasta el día de hoy, que Dios ha llevado de vuelta a la tierra de Israel, muchos están buscando en estos días. En medio del conflicto están buscando qué es la verdad. ¿Qué va a hacer Dios? Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob tierra, descendencia y bendición. Y realmente tiene todo que ver con el Mesías. Tiene todo que ver con el Mesías. Y Dios no ha terminado de obrar respecto al pueblo judío. Dios está llamando a muchos de ellos a conocerle hoy en día. Dios le dijo a Jacob, mira lo que te he prometido. Incluso Jacob vas a tener reyes que salen de ti. Hijos desordenados. Y de ellos van a venir reyes. Cuando Dios dice. También no se olviden lo que Dios le dijo en cuanto a Jacob. Tu nombre es Jacob, pero yo ya se lo cambié una vez. Génesis 25, cuando fue llamado Jacob, ¿por qué? Porque nació agarrando a su hermano del talón. Suplantador, que siempre como el luchador. Tengo clave especial, llave especial, ahí te voy a atrapar, voy a buscar la ventaja desde Génesis 25. Génesis 32, cuando Jacob luchó con un ángel, alguien desconocido,
y esa persona, entendemos que sería o un ángel o Dios mismo. ¿Cómo te llamas? Jacob. Ya no eres más Jacob, eres Israel. ¿Y cómo vivió tantos años Jacob viviendo? ¿Como Israel? ¿Dios pelea por él? No, siguió viviendo como el suplantador, el luchador con máscara. Génesis 34, en Siquem. ¿Luz para las naciones? No. Génesis 35, ahí en Betel, Dios le dice, Jacob, te cambio el nombre. No eres más suplantador, luchador. Tú eres Israel. Dios pelea por él. Dios pelea sus batallas. Parece que nosotros necesitamos escuchar y pensar en eso. ¿Quién eres tú? ¿Tu nombre? ¿Legado de tu nombre? ¿O quieres que Dios sea el que pelea tus batallas y te da la victoria en cuanto a lo que es transformación dolorosa? Cuando es DICOM, queremos que sea Israel, que Dios pelea por mí. Cuando se habla de la promoción en el trabajo, Israel, que Dios pelea por mí. Y Dios mira al corazón. Lo que más nos cuesta. Betel es el lugar donde Dios te marca y te cambia. Dios le llamó de nuevo a Jacob a Betel a recordar. Segunda vez que escucha la misma promesa y también el tema. Yo te cambio el nombre. Jacob, deja de vivir como Jacob. Deja de vivir por la carne. Deja de vivir según el instinto. Vive según la promesa del Señor. Eso cuesta, ¿cierto? Ordenar nuestras vidas a la luz de la palabra del Señor. Una vida renovada a la luz de su poder, promesa y presencia. En todo este camino que tiene mucho que ver con la bendición y la promesa del Señor, no pasen por alto lo que fue muerte en el camino. Capítulo 35 que narra varias muertes. Débora, la nodriza de Rebeca, mujer ya de edad que había estado desde la mamá de Jacob y muere en el camino, ya harta edad. Raquel, la esposa especial amada de Jacob, su esposa escogida, y Labán le engañó. Bueno, en nuestra tierra tenemos otra costumbre, la mayor va primero. Al suplantador no le gustó mucho eso. No le gustó su propia medicina. Vemos también al final de capítulo 35 lo que es la muerte de Isaac. Y ahí se narra lo que es final de una etapa, y capítulo 35 es importante porque Betel, que es final de una etapa y una transición a una nueva generación sin el patriarca Isaac. Vemos también un hijo más que nace, Benoni, que es Benjamín, no hijo de mi aflicción, hijo de mi diestra, de mi mano derecha. Jacob cambió su nombre Benoni, que es hijo de aflicción. Raquel, partiendo de este mundo, dijo, hijo de mi aflicción. Y murió. Y Benjamín dijo, o Jacob dijo, no vamos a quedar con nombre amargo, vamos a cambiar su nombre Benjamín. También no se olviden lo que es la desgracia que vemos ahí en versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Qué desgracia. Qué vergüenza. Hermanos, obviamente ahí no quedamos simplemente diciendo falló Rubén. Es verdad. La Biblia, especialmente Génesis, narra lo que sucedió y no siempre da el comentario. De hecho, muchas veces no da el comentario. Hay otros pasajes de la Biblia donde ya sabemos cuál es el comentario. Eso no fue para la honra del Señor. Sucedió. Y de hecho uno lo lee y como punto parece que no hubo consecuencias. La Biblia no relata, pero obviamente al leerlo en un contexto de que yo soy el Dios de Jacob, Dios de bendición, Dios de cuidar y proteger, qué sé yo, vemos Rubén en desgracia.
Caemos, ¿o no? Gloria al Señor que Dios no anula su promesa cuando fallamos. Y eso debe ser la identidad de nuestra iglesia, la gracia y fidelidad del Señor, que Él nos perdona. Él no hace la vista gorda, nos llama al arrepentimiento, pero Él dice, aquí no se acaba. Tengo mucho más planificado, humíllate, humíllate. Vemos en versículos 23 al 26 también lo que es la lista de los hijos de Israel. Los 12 hijos de las 12 tribus. ¿Qué significa? Ya vemos la nación de las 12 tribus en cuanto a los hijos ahí. Dios está cumpliendo su promesa a pesar de la infidelidad de Jacob. La tumba de Raquel en Belén, que es un lugar donde se puede visitar hasta el día de hoy. Llama la atención que Raquel no fue sepultada junto a Jacob. Fue sepultada aparte, sola. ¿Por qué? Porque murió afuera de Belén, en ese camino a Efrata, y por lo tanto ella fue sepultada solita. Lea, la esposa no escogida, es la que está sepultada hasta el día de hoy junto a Jacob, junto a Abraham y Sara, Isaac, Rebeca y así. Ahí está la tumba de los patriarcas en Hebrón, donde se nombra y se puede ver eso especialmente en Génesis 49, versículo 31. Si quieren buscar ahí, Génesis 49, 31. Versículo 30. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Y ahí sepulté yo a Lea. Eso es Jacob hablando. Momentos después, él fallece también. Entonces, lugares que hoy en día, hasta el día de hoy, se puede ver. La pregunta, ¿qué hacemos acá con Génesis 35 y 36? Porque 35 uno dice, estamos hablando de Jacob. Capítulo 25 hasta 35, Jacob, hijo elegido, hijo de promesa, hijo de bendición. Capítulo 36 dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Ahí estamos bien. Y ahí estamos prestando atención, claro, entendemos que Dios va a avanzar en su fidelidad, en su justicia. Dios, en su omnipotencia, va a seguir avanzando y cuidando de la promesa y del pacto. Llegamos a capítulo 36, cuando Isaac muere. Estas son las generaciones de Esaú. Llama la atención también anteriormente en Génesis capítulo 25, cuando Abraham falleció, después se habló de la genealogía de Ismael, genealogía cortita, que fue uno de los hijos de Abraham. No fue borrado del mundo, ni del planeta, ni de existencia. Pero obviamente el enfoque de la obra de Dios no lo siguió a Ismael. Y también, al parecer, Ismael, por sus propias decisiones, se fue apartando del camino del Señor. Aquí entendemos, Esaú sigue existiendo y viviendo en la tierra, que en cierto momento tiene que alejarse porque Jacob, Esaú, ambos tienen demasiados animales, ambos son ya familias grandes, y Esaú se aparta hacia el sur. Y estas son las generaciones de Esaú, que ocupa todo capítulo 36, que es bastante largo. Tiene mucha información. No se preocupen, tranquilícense. No vamos a ir versículo por versículo aquí en capítulo 36. Se puede hacerlo en casa. Se puede hacerlo en casa. Lo importante que vamos a ver y simplemente señalar un par de cosas. Fíjense lo que dice en versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Edom es territorio y es a la vez una nación. ¿Ok? Vemos lo que dice en versículo 9. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir, que también aparece en el libro de Abdías y otros lugares. Edom asociado con el monte de Seir del territorio. Versículo 19.
Estos son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. No es solamente que Esaú y su descendencia, sus hijos, sus familias van multiplicándose mucho. Vemos también que ya tienen territorio, llegan a ser un reino, una nación, y también fíjense, tienen jefes. Generalmente en el Antiguo Testamento, cuando se habla de jefes, no solamente jefe, pero muchas veces en sentido militar a la vez. Esaú es conocido por ser guerrero y sus descendientes feroces. ¿Qué significa? Ellos están bastante desarrollados y multiplicados. Jacob ya tiene sus 12 hijos, tiene territorio prometido, pero no está ni tan avanzado ni desarrollado por esta altura. Pero yo pensé que él era hijo de rey. Yo pensé que él tenía la promesa y el pacto y el favor de Dios y la intervención de Dios, pero él no tiene nada de esto, menos un par de hijos, una tierra prometida que no está en un sentido tan conquistada y ordenada. Fíjense lo que dice también Génesis 36, 43. Edom es el mismo Esaú. Si ya no lo entendieron 3, 4 veces anteriores, presten atención. La Biblia se repite para que aprendamos, porque algunos somos más lentos que otros. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Muy importante entonces entender, eso es la asociación. De ahí en adelante, un gran rival de Israel es Edom. Pero son parientes. Son parientes. Son familiares. Y por lo tanto Dios dijo, tengan cuidado. También en la lista aparece un Amalek. Que más adelante, amalecitas, uno entiende también grandes enemigos de Dios más adelante. Ahí está la tierra de Edom, la tierra de Seir. Edom también significa rojo. Esaú, cuando nació, era más rojizo y por lo tanto también, interesantemente, su tierra refleja un poco cómo él es. Un pequeño comentario que debemos hacer en cuanto a las esposas de Esaú. ¿Recuerdan? Jacob tenía ¿cuántas esposas? Concubinas. No era según el plan y la voluntad de Dios. Desde Génesis 2, Dios lo dejó súper claro. El modelo de Dios. Adán, Eva, matrimonio. Un hombre, una mujer en matrimonio hasta la muerte. Es el plan de Dios. Eso siempre lleva la bendición de Dios. Siempre. No, pero hoy en día estamos más iluminados, los tiempos en que vivimos. ¿Por qué ser tan exigente? Eso es anticuado, es de los patriarcas. Desde el huerto de Edén, Dios dejó el patrón. Así es. Así de simple. Las esposas de Esaú, ¿quiénes eran? Versículo 2. Esaú tomó sus mujeres de las hijas cananeas que tenían otros dioses, tenían otros valores, tenían otra adoración, tenían otra inclinación del corazón, tenían entonces otro patrón de vida. Esaú, varias de estas esposas paganas, incluso descendientes de Ismael, no andan en las sendas del Señor, no escuchan las promesas del Señor, pero Esaú buscó eso. Pagó la consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Esas esposas inconversas le llevaron más lejos del Dios de su padre. Pero insistimos, el pololeo, el noviazgo, incluso el casarse, puede ser con inconversos. Dios no bendijo eso. Nunca, nunca, nunca. No, pero Dios es omnipotente, Dios es soberano. Sí, no lo discuto. Pero no es la voluntad de Dios. Decimos, y en cada generación tratamos de probar la ley de excepción en contra de la palabra de Dios. Dios dice, y esas mujeres le llevaron muy lejos del favor, de comunión, del pacto. Esaú no tenía que alejarse, pero se alejó. Otra cosa que también esta genealogía nos dice ahí en versículo 31,
los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Esaú y sus descendientes tuvieron realeza, reyes, llegaron a ser un reino. Y pobre Jacob, yo, mis mujeres, mis hijos, en tierra, tratando de ser campesinos, patrón de fondo, cosas por el estilo. Jacob no tenía ni la mitad de lo que tenía Esaú. ¿Sí o no? ¿Buscas todo el mundo o buscas la promesa de Dios? ¿Buscas todo el mundo o buscas comunión con Dios? Parece que eso siempre es la lucha nuestra, el grave error de buscar la prosperidad, la salud y la grandeza ahora. Ahora. Señor, lo dijiste a Abraham, a Isaac y Jacob, ¿por qué no lo dices también a mí, que soy por la fe hijo de ellos? ¿Por qué no me prometes prosperidad, salud intachable y simplemente abundancia? Hace poco alguien le dijo a uno de mis hijos, como hijos del Señor, siempre tenemos que conformarnos solamente con lo mejor de lo mejor. Siempre un mejor trabajo, siempre un buen auto, siempre una buena casa. Suena bonito. Pero de nuevo, hermanos, buscamos lo temporal o la promesa de Dios y decir, me conformo con lo que Dios me dé. Si Dios me da mucho, Dios protégeme de nunca alejarme de ti. Si me das poco, Señor, aumenta mi fe para andar cerca de ti, para que tus propósitos sean cumplidos en mí. Es la lucha de todos nosotros, ¿no? Miramos a Esaú, oh, no tenemos rey, no tenemos esto, no tenemos reino, no. ¿Qué tengo? La promesa de Dios. Con eso tenemos, con Cristo tenemos todo lo necesario, más de lo que merecemos. Como Dios dijo al final, volviendo a lo que fue la primera vez en Betel, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Hermanos, no pasemos por alto la gran, inmensa fidelidad del Señor, su gran fidelidad. Como dice en el Nuevo Testamento, es imposible que Dios sea infiel. Si Dios nos diera cáncer, si perdiéramos la esposa o el marido, o un hijo, sí, trágico, duro. Pero Dios no puede ser infiel en ningún momento. En Cristo todo está asegurado. Las bendiciones reservadas en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan lo que dijo Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra de salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Busquemos, hermanos, en nuestro corazón lo que Dios quisiera decirnos.